Bueno, muy buenas tardes. Hola. Volvemos a las entrevistas bueno, pues con profesionales de la psicología. Como sabéis, desde la pandemia ahora hacemos entrevistas a profesionales de la psicología en todos los ámbitos, en el ámbito clínico, institucional, universitario, gente en sus consultas privadas. Entonces, bueno, la idea es un poco intentar acercar a los psicólogos profesionales al público que, bueno, en general a veces son muy conocidos, pero a veces no. Entonces, en el caso de hoy, estamos en febrero de 2022. Me presento, ya me conocéis. Mi nombre es Carlos Os, yo soy psicólogo y trabajo en la consulta Salud Mental de Licias en la ciudad de Valladolid, España. Hoy, en el otro lado de la pantalla, tenemos un perfil interesantísimo. Aparte es una compañera de la carrera y una chica que ya vais a ver lo que os gusta, su exposición. Eh, Hoy nos va a hablar sobre un tema interesante, que es la terapia familiar. Dentro de esto, el mundo sistémico narrativo, pero dentro de esto, la terapia familiar. Hoy presentamos a esta psicóloga que se llama Marta Mero. Bienvenida, Marta. Hola, buenas tardes. Gracias, Carlos. Bueno, Marta es psicóloga formada igual que yo en la Universidad de Salamanca, en la Universidad Pública de Salamanca. Es terapeuta familiar, es especialista en terapia de pareja, es presidenta de la Asociación Española de Terapia Familiar Sistémica. Además, nuevo cargo, ¿verdad? Que estrenas desde hace no mucho, en la presidencia. Pues Y va a ser por, ahora justo 2 años. Justo 2 años, fenomenal. Y es directora de un centro de psicología en Badajoz, en la ciudad de Badajoz, España, que tiene actualmente más de 6 profesionales, 6 psicólogos, incluida ella, trabajando y donde ella también les dirige y trabajan en colaboración. Así que un perfil interesantísimo para hoy. Eh, Marta, comenzamos un poquito. Hablemos el concepto más básico, qué es una familia? Porque tenemos definiciones de todo tipo, ¿verdad? Desde la psicología, desde la antropología, desde la cultura, desde la sociología. Pero bueno, ¿qué es una familia si lo tuviéramos que explicar a alguien? Es una pregunta interesante porque de hecho yo creo que es como el hilo conductor que ha ido modificando más el estudio en la terapia sistémica, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar hoy. Porque si nos remontamos a los primeros, al inicio del estudio de la terapia sistémica, el concepto de familia estaba unido al concepto tradicional que culturalmente se aceptaba en ese momento, ¿no? Pues muy anclado al sistema patriarcal, donde el padre ejercía una posición determinante en la familia, la mujer evidentemente estaba subordinada y los hijos estaban también en esta escala inferior junto a la madre, ¿no? De hecho, hay una foto muy curiosa que no hemos podido ponerla por aquí, pero que está expuesta en un museo de los años 40, donde se representa justo este esquema de familia, ¿no? La familia, además, se entendía dentro de lo que es, aparte de este sistema hegemónico, ¿no? También dentro de una normalidad o de un modelo normalizado de pareja heterosexual y, bueno, pues familia, digamos, clásica que todos conocemos, ¿no? Este concepto ha ido cambiando y hoy en día ya no tanto utilizamos familias, sino familias con S mayúscula, ¿no? Ujú. Y aquí entra muchas veces, pues, incluso una mascota, ¿no? Es decir, yo puedo vivir con mi pareja y te podemos incluir a un elemento que, aunque sea un animal, también se considera que entra dentro de nuestro concepto de familia, ¿no? La familia hoy en día, pues pasamos ya a lo que estamos estudiando, las nuevas familias ensambladas, ¿no? Familias donde parejas que se unen vienen ya con hijos de otras parejas anteriores y todos estos componentes también entran en el concepto de familia, ¿no? Entonces, imagínate el cambio, ¿no? Hemos pasado de este concepto clásico, hegemónico, basado en un sistema patriarcal, a un concepto, pues, metido en el contexto del amor líquido, que estamos ahora, y familias líquidas y todos estos nuevos conceptos, donde los roles, los límites, las estructuras, pues todo está en continuo cambio, ¿no? En esta globalización que vivimos y que está modificando nuestros vínculos y nuestra forma de relacionarnos también en familia, ¿no? De familias. Sí, totalmente. Del concepto de nuevas familias, ¿verdad? Que ahora hoy en día se usa Mm, mucho en sociología, se usa mucho también en psicología y, ¿verdad? Y en el abordaje, sí. Nuevas familias. Muy sí. bien, pues yo soy de aquellas familias que tienen mascotas, sí. Me consideraría una familia con Yo mascota. también, ¿eh? Yo también, yo también. Además, Muy se bien, crea apego, ¿eh? Se consideran como figuras de apego ya, y yo siento totalmente. verdaderamente apego. Totalmente. Bueno, pues nos metemos en el meollo y bueno, pues yo os decía un poco el currículum de Marta. Ella desde la Universidad de Salamanca estuvo unos años aquí en España, luego migró a, ¿verdad? Migraste a Argentina y en Argentina te formaste en el enfoque sistémico. Em, Mm. ¿Qué podríamos considerar que es la terapia familiar? La terapia familiar sistémica o narrativa, o las dos, quiero decir. ¿Qué podríamos entender en esos términos? Bueno, sí que tienen lazos en común, pero tienen también cositas distintas, ¿no? Yo, para mí, ambas son importantes y en mi funcionamiento diario las utilizo, ¿no? Y no son, por supuesto, incompatibles, sino complementarias. Pero si nos ceñimos más a lo que es la terapia sistémica,
para mí el punto principal, digamos, para entenderlo es que el problema no se concibe desde el individuo, desde la parte intrapsíquica, por decirlo así, más propia del modelo médico, ¿no? De donde se venía conceptualizando, sino que, digamos, la aparición de la sistémica implica conceptualizar la patología en el vínculo. Es decir, ya no es tanto, el foco ya no recae tanto en las características intrapsíquicas, sino en la relación que une a los individuos, ¿no? Que es donde estaría, o donde nosotros entendemos que está el foco de estudio. Ujú, de acuerdo. De acuerdo. Y esa relación, pues puede ser una relación entre varios miembros, entre miembros que dejan de lado a otro miembro, entre miembros que, ¿verdad?, que se quedan aislados y entonces se quedan solo Mm. dos, entre miembros que de una manera entiendo direccional, bidireccional, unidireccional, lanzan información y devuelven información, y cómo a través de ahí, pues supongo que a lo largo de los años, pues se puede enfermar o se puede mantener estable, o se puede, supongo, entiendo, se puede crecer en familia, o se puede al revés, o se puede uno desapegarse y romper la familia, ¿no? También en casos. Muy bien. Claro, claro. Entendemos, sí, Carlos, es importante, entendemos la familia no como estructuras, la familia ya es la pareja, es decir, la familia es el grupo, que puede ser más o menos grande, ¿no? Bueno, en terapia familiar no solamente se concibe lo que es la estructura de los miembros que están, sino todas las estructuras de sistemas que rodean a la propia estructura de base, ¿no? Y hay microestructuras, es decir, cuando nosotros trabajamos, para poner un ejemplo, si el problema es de la pareja y viene un miembro de la pareja, nosotros no concebimos que se pueda abordar en principio desde uno de los miembros, sino que habría que escuchar ambas voces y trabajar desde ese sistema, porque el problema no estaría tanto en cada uno de los miembros, sino en la relación. Ujú, Sí, de entonces acuerdo, yo sí, siempre digo que tengo un tercer cliente que es la relación. ¿Sí? Cuando de hablo en acuerdo. pareja le digo, no sois ni tú, sino la propia relación con la que vamos a trabajar, ¿no? De Entonces, acuerdo. en familia es igual. Si hay un problema en la familia, tenemos que escuchar a toda la familia y esto no exime de que a lo mejor haya luego que hacer un trabajo individual con algún miembro eh, porque se considere necesario en un momento determinado, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y, y cuando hablamos un poco de hacer terapia familiar, tiene que ver con, siempre me pregunté esto, ¿verdad? Porque tiene que ver con aclarar las situaciones, hablar de los traumas del pasado de esta familia, hablamos de aclarar situaciones y que cosas que no de, ¿verdad? No fueron dichas sean dichas, hablamos de curar heridas, hablamos de las historias familiares, ¿verdad? Y los traumas del pasado, cómo no pueden afectar en el presente. Hablamos, no sé, entiendo que de a veces de colocación de roles, ¿verdad? A veces, ¿no? Mm. Esos padres o esas madres colegas o colegis de sus hijos en lugar de a lo mejor ejercer ese rol. Hablamos un poco de, cuando hablamos de hacer terapia en familia, hablamos de un poco todo esto. Exacto, yo creo que no podemos ceñirnos a algo en particular, ¿no? Evidentemente hay un montón de técnicas y de enfoques dentro de la terapia sistémica, pero para mí lo importante es tener esta visión global del problema que, repito, rompe con el modelo médico de intervención en el que se hacen etiquetas y en el que de alguna forma se lleva un protocolo más lineal. ¿Y esto qué quiere decir? Que se establece más una causa y un efecto entre el problema. Nosotros lo hacemos más de manera circular, es decir, el propio sistema, la propia familia es una entidad mayor, digamos, es una entidad diferente a la de cada uno de sus miembros, ¿no? Y esto ocurre igual en la pareja. La relación es una entidad distinta a la subjetividad, digamos, de cada uno de los miembros. Y esto es una visión que para mí caracteriza todo lo demás, ¿no? Porque digamos que el problema ya se externaliza. Es decir, el problema ya no está dentro de mí o dentro de, se quita este problema de culpa o de responsabilidad individual, sino que la corresponsabilidad con el problema siempre es de todos los componentes del sistema, ¿no? Y aunque uno de los miembros sea el que muestra el síntoma, que esto es importante, por ejemplo, en una familia que te llega con un problema de conducta, el niño, ¿no? Ujú. Bueno, evidentemente puede haber un síndrome o puede haber algún problema, digamos, de tipo biológico que esté justificando, ¿no? Nosotros hacemos este examen biopsicosocial, pero si el problema, digamos, se determina como un problema ambiental o psicógeno de la familia, tendríamos que escuchar a todos los miembros de la familia y sería, el trabajo sería en la dinámica familiar, ¿no? ¿En qué pautas de comportamiento están manteniendo y justificando de alguna forma el síntoma, en este caso en el niño, ¿no? Ujú. Qué Entonces, bueno. aquí entra este concepto de circularidad y entra el concepto también de equifinalidad, ¿no? Es decir, digamos, un mismo comportamiento puede venir por varias causas. Es decir, que un niño se haga pipí antes justo de que mamá se vaya de casa,
Pues puede ser por muchos motivos. Puede ser porque de repente mamá esté más ocupada y no me esté mirando, porque papá y mamá ahora están discutiendo y yo no sé decir que estoy preocupado porque papá y mamá discuten. Entonces, claro, para todo esto tenemos que saber qué pasa en la familia, ¿no? Cómo se relaciona esa familia, cuál es la ética relacional de la familia, que eso también es importante, y cuáles son los cambios que están afectando, porque nosotros entendemos que los problemas son una forma de comunicar una disfuncionalidad del sistema, ¿no? De Y esto es acuerdo. importante, es decir, qué pasa en ese sistema y cuando eso se arregla, normalmente a veces los síntomas desaparecen. ¿M? Qué bueno, qué interesante. Sí, la verdad es que el otro día, mira, me venía a la memoria un caso de la, ¿no? Era un tema de adicciones y decía, esta frase, ¿no? El señor decía, mi adicción, en este caso al alcohol, mi adicción ha jodido mi familia, ¿no? Y a partir de aquí, Mm. pues empezó a hablar, ¿no? Y Qué bueno, qué bueno, qué bueno. sí, claro, porque bueno, en el fondo, ¿verdad? Pues sí, fíjate, una adicción lo destructivo que es para uno mismo, claro, pero Mm. fíjate, este robaba dinero, tenía dificultades, pues porque luego, eso, pues al final son mentirosos compulsivos, ¿no? Se resolvía toda una situación de te engaño, te digo que voy al trabajo, pero no voy, pero voy al bar, pero, ¿no? Hasta que fíjate, en ese sistema la manera de resolverlo un poquito fue ayudando a este hombre, colocándolo en un proyecto más de trabajo, fíjate, incluso ni siquiera terapia individual, sino en un lugar institucionalizado donde de verdad pues, le apartaran de los bares, de este mundo, de gastar dinero y gracias a una institucionalización pues pudo salir adelante, claro, pero ¿no? Ese sistema Mm. familiar, ¿cómo se vio? Él hablaba de, he jodido a mi familia, ¿no? Era un poco... Claro, porque además, otra de las cosas que nosotros manejamos es que todo lo que ocurre, como te decía, hay una corresponsabilidad en el sistema, ¿no? Y por otro lado, también afecta a todos los miembros del sistema. Es decir, si un cambio entre la relación entre una madre y una hija también va a afectar al padre y también va a afectar al resto de hermanos, seguro. Es decir, no, todo lo que le ocurre a un miembro del sistema interfiere directamente en el resto, ¿no? Y esto es así. Si uno de los miembros tiene un problema, en este caso de adicción, ese cambio en ese miembro va a afectar a todos los demás y va a haber un problema familiar, aunque haya un problema primario de adicción, va a haber un problema secundario o incluso primario de familia, ¿no? De las pautas de interacción entre ellos que se van a modificar, sin duda. Sí, sí, qué bueno, qué interesante. Pues esta pregunta va un poco, la verdad creo que está contestada ya más o menos, pero siempre me hice esta, que fue la de eh, se necesita, bueno, hay dos, ya me dirás. ¿Enferma la familia al enfermar a alguno de sus miembros? Quiero decir, es algo, claro, enferma la familia, como si fuese algo, ¿verdad? Como contagioso, ¿verdad? Es como, pasa el COVID, ¿no? El niño pequeñito a todos los miembros de la familia. Bueno, pero es que esto estamos hablando del Mm. mundo intrapsíquico y mental y a lo mejor, no sé, claro, enferma la familia al enfermar uno de los miembros. Bueno, un poco la otra, claro, para trabajar realmente en este enfoque, ¿se necesitaría de todos los miembros? Hay gente que puede renunciar a ir, hay gente que dice, no, yo no voy a ir nunca al psicólogo, id vosotros, ¿no? O me estáis matando, id vosotros al psicólogo, yo estoy muy bien, ¿no? Decía una madre, me acuerdo, hace unos años. Bueno, este par de preguntas, a ver qué me dices. Bueno, yo creo que la primera, que es muy buena, ya la hemos contestado, ¿no? Porque al final, enferma a la familia, en mayor o menor medida sí, ¿no? O sea, sin duda, cuando uno de los miembros tiene un problema importante, como decíamos, afecta a todos los demás, ¿no? Y esto es inevitable. O sea, en mayor o menor medida, ¿no? Aunque, por ejemplo, haya un padre ausente, imagínate, Ujú. también va a afectar a la relación, ¿no? O también a lo mejor vamos a buscar más cercanía con ese miembro que no está, o la relación de hermanos, imagínate cuando hay una crisis, un problema entre uno, pues hay más alianzas entre muchos de los miembros, salen a veces secretos familiares, en situaciones de tensión se reestructuran, se recolocan muchos de los roles y de las estructuras, ¿no? Y es interesante, entonces sin duda, ¿vale? Cambia e interfiere en todos. Y a la segunda, que si es necesario, a ver, yo siempre digo lo mismo y es, de hecho, el otro día una señora que me dijo que su marido no quería venir a terapia, le dije, bueno, pues dígale a su marido que no está colaborando en que el problema se solucione, ¿sí? Y se lo dije así de forma muy educada, pero al Ujú. final era un problema familiar y le dije, bueno, va a interferir en que nos va a costar más, ¿no? Porque al final, para mí, fíjate, es un respeto hacia la familia y hacia el problema escuchar todas las voces, ¿no? Porque yo siempre digo, bueno, este es el problema y de cada lado se ve de un color y todos los colores son verdad, ¿no? Ujú. La visión del niño es válida y es la visión del niño y su verdad, la visión del padre también. Y todas estas partes de verdad, al final, nuestro trabajo como terapeutas familiares es establecer, digamos, esta visión de problema común, ¿no?
y ponerle un nombre al problema familiar y no tanto al problema individual de cada uno de los miembros, porque cada uno trae su historia, ¿no? Y esto es una cosa que hacemos en la primera sesión siempre, ¿no? Bueno, pues qué es para ti el problema desde cada visión y nunca hay una visión homóloga, ¿no? Es decir, para el padre el problema es pues que mis hijos no trabajan o no quieren trabajar, para la hija es que mi padre nos ha dejado de pequeños y no me hacía caso y no me acompañaba tal. Y al final, pues esta visión individual lo que hace muchas veces es que no haya la visión compartida del problema, entonces es muy difícil intervenir desde aquí. Es muy importante escuchar a todos y es muy importante también que en la solución colaboren todos, claro que sí. Sí, la verdad es que es una cuestión muy interesante. Nosotros desde la clínica aquí, en este despacho, yo una de las cosas que siempre promuevo es escuchar, aunque sea a veces, fíjate, una entrevista, una sesión, media sesión, a veces hasta hoy en día, Claro, aunque no vengan al despacho, pero podemos hacer incluso, a veces, ¿no? A mí me hacen un audio de WhatsApp largo, a lo mejor de 15 minutos, 10 minutos, en el que te explican su parte. Y digo, mira, yo no quiero incomodarle, sé que usted está muy ocupado, sé que trabaja mucho, sé que X, pero quiero saber su parte. Entonces me gustaría mucho que en esta terapia de su mujer, de su novia, de X, pero diga algo. Y al decir algo, hay gente que se suelta mucho porque luego se hacen partícipes, quieren incluso venir y iniciar sus propias terapias individuales, o a veces simplemente es un tema de, mira, yo voy a decirte mi versión, no te coloco en un lugar de juez, pero quiero darte mi versión de esta problemática y luego ya verás claro. lo que quieras ver con ella o con lo que sea. Entonces me parece como muy, sí, yo es algo que uso mucho, mucho. No, no sé si se puede llamar, o se puede acercar al enfoque familiar sistémico, pero sí que por lo menos me gusta escuchar varias voces, porque creo que tienen que decir en la historia del sujeto, ¿no? Pues ahí está. Claro, es que no existe la verdad como tal, ¿no? Yo siempre lo Claro. digo, esto es un debate ya enorme y otro debate para 2 horas de lo que es el socioconstructivismo y todo esto que nosotros manejamos, que la identidad en sí, para mí, ¿no? De todos los modelos que yo trabajo, no se construye a nivel individual, ¿no? Es siempre relacional. Entonces, al final, y aquí ya cojo un poquito de terapia narrativa, nosotros pensamos que somos multihistoriados. Es decir, bueno, podemos tener muchas historias de nosotros mismos, depende de lo que narremos, de lo que nos ocurre, ¿no? Y esto también a veces depende de cómo nos posicionemos en la familia y de qué rol tengamos, ¿no? Por ejemplo, me viene al caso una familia que ha entrado esta semana, ¿no? Él, por ejemplo, la parte del matrimonio, la parte de parentalidad, él se queja, ¿no? Y se quejaba de que él es el que estaba sobrecargado a la hora de poner límites a los niños, porque la madre ahí tiene una dificultad para poner límites, ella dice que no puede y al final se ha desentendido y hay una sobrecarga por parte del padre, ¿no? Claro, es que imagínate qué situación, ¿no? Aquí tienes que trabajar primero con la pareja y después tendrías que trabajar con la madre, también en individual, porque hay que dotarle de herramientas. Pero claro, el problema no podemos verlo solamente desde la parte del padre. Ahí hay problemas en la relación de pareja, hay un problema de conducta en el niño y hay un problema también con respecto a la madre de ella. O sea, Ujú. todo esto es como meter a todos los componentes del sistema e ir trabajando a veces por piecitas y a la vez teniendo en cuenta todo, ¿no? Un Qué poco bueno. sería como ir Sí. construyendo de nuevo el puzzle. Claro, claro, qué interesante, la verdad es que sí, muy bien. ¿Y, ¿y qué beneficios crees que aporta, bueno, pues trabajar desde este enfoque, trabajar desde este modelo teórico o trabajar un poquito desde la práctica tuya ya, ahora un poco integrando, ¿verdad? ¿No? Hablamos de las terapias que integran también. ¿Qué beneficios tiene para tu consultorio, para tus pacientes, para... Bueno, pues para mí, fíjate, lo principal, te diría muchas, pero lo principal es el respeto, porque yo creo que tener estructuras de poder a la hora de trabajar con personas es muy peligroso. Para mí, respetar esta visión del problema de las personas, no tanto basándonos en etiquetas diagnósticas ya preestablecidas, digamos de alguna manera, que a veces están más en la óptica de lo que queremos ver los profesionales que lo que las personas nos están contando y en lo que significa para ellas, ¿no? Y para mí es muy importante evaluar y preguntar siempre, y repito, desde el respeto de la cultura y los significados de cada persona, eh, qué hay detrás de eso que les aqueja, ¿no? O que les molesta. Porque esta posición de curiosidad genuina que decimos nosotros es muy importante para mí para dar realmente con la clave de lo que las personas necesitan, ¿no? Porque nosotros pensamos, esto quizás es más desde la terapia narrativa, que nadie se queda inmune ante un problema. La gente intenta siempre hacer cosas. Otra cosa es que estas cosas que hagan no sean efectivas, ¿no? Y es muy importante entrar en esta parte local, que yo digo de cultura de las familias y de las personas, porque si no entendemos cómo se mueven las dinámicas, las creencias, las expectativas, los sueños de esa familia, el cómo se caracterizan, es muy difícil que luego primero te dejen entrar y segundo que tú puedas establecer también un nuevo hilo conductor
con esos mismos significados, ¿no? Entonces, para mí eso es una parte que hace que se cree una buena relación terapéutica, que para mí es fundamental y sabemos que es lo principal a la hora de generar cambio en terapia, Mm. y que también tengamos las claves quizás más cercanas para promover el cambio efectivo, ¿no? Entonces, bueno, para mí tiene que ver con todo esto, con el respeto y con la efectividad también. Claro, claro, claro. Oye, qué interesante. Para acabar un poquito la jornada de hoy, que me encantaría repetir contigo X sesiones, directos o lo que haga falta, que decía, hablamos antes, ¿verdad? A mí me encanta todo esto, Bueno, así que tú llámame cuando fantástico. quieras, ya lo sabes. Además, no hemos dicho, pero aquí esta psicóloga que tenemos presente hoy también trabaja en Canal Extremadura, también pueden ustedes verla, ¿verdad? Yo lo he visto en varias ocasiones en el Canal de Extremadura, sí, sí, así que muy bien, muy bien, en los programas de Sí, bueno, televisión. hago colaboraciones puntuales, me gusta mucho, así que muy bien. Claro, muy Creo que es bien. importante hacer divulgación de lo nuestro, Claro, ¿no? sí, 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 totalmente. Por eso también este Es una canal un parte, poco trata de esto, sí, sí, eso sí. es. Marta, por acabar un poquito, Sí, siempre me gusta un poco finalizar con dos, tres libros que el profesional que tenemos a este otro lado nos recomendaría para gente que no sabe nada de terapia familiar sistémica, para gente que está interesada, para gente que es amateur, para gente que quiere comenzar un poco a este mundo, aunque sean psicólogos o profesionales de otro tipo, sanitarios o de la educación. Nada, danos dos, tres lecturas breves, coméntalas muy brevemente y nos despedimos ya con esto. pues como comentábamos antes, hay un montón, ¿no? A mí hay uno que me gusta mucho, que no es muy antiguo, que es de Marcelo Severio, que fue profesor mío en la Escuela Sistémica Argentina, que tiene además con Watlavis también escrito Teoría de la Comunicación, creo que se llama El Sí. Genograma. Y este libro, que lo voy a intentar poner por aquí, que le hicimos una foto, que se llama El Genograma, el viaje por las interacciones y los juegos familiares, a mí me parece muy interesante, Ah, muy sería bien, este. sí. Y luego, bueno, pues herramientas de terapia familiar de María José Pubil a mí también me gusta mucho. Y creo que, bueno, para acercarse y para adquirir determinadas técnicas puede estar bien también, pero hay muchísimos, ¿no? Hay muchos, ¿verdad? Sí, la verdad es que es un tema que da para, la verdad es que es amplísimo este tema, fíjate. Pero bueno, para comenzar, no tenemos mal esta propuesta. Marta, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista Nada, intensa, total. Yo creo que has rascado y has tocado temas para poder seguir googleando, investigando, leyendo, releyendo. Y bueno, espero contar contigo en otras ocasiones. Otro tema, elegimos otro tema y ya verás que nos. hablamos de terapia narrativa en la próxima. Sí, fantástico. Terapia narrativa. Esta puede ser una de nuestra próxima entrevista. Marta, mil gracias, de verdad. Ha sido nuestra primera Nada, experiencia. Esperamos repetir más. Muchas gracias. nada, gracias a ti, Carlos. Un Gracias, beso, adiós. chao. Adiós.